Muy buena gente, soy Xcream. Hoy vengo a hablaros de una época bastante extraña que me ocurrió con Sonic durante unos años. Hubo una serie de juegos que no pude llegar ni a terminar. Algunos fueron por problemas técnicos, que me hicieron abandonarlos, y otros sencillamente la trama o la jugabilidad no me terminaron de convencer. Coincide con lo que muchos llaman la época oscura de Sonic. Para mí no hubo época oscura como tal. Creo que los juegos que han salido durante los últimos 15 años han ido para un público en el cual yo no me encontraba. Pero quizás sí caló en otro público que no había jugado a otro Sonic, o sirvió para descubrirlo por primera vez. Para algunos, Sonic Heroes fue su primer título, por ejemplo, y habrá otro que lo fue el Sonic de 2006. Mi amarga travesía comenzó en 2006 con el Sonic the Hedgehog de ese año. Realmente la trama sí me tenía pegado a la televisión, y la personalidad de este Sonic sí llegó a convencerme como una evolución de los Adventures. Para empezar tuve problemas técnicos. Por entonces yo no disponía de una manera de jugarlo en alta definición, lo que hacía que el juego funcionara de forma incorrecta. Pero bueno, una vez quedó solucionado y pude jugarlo en HD, decidí volver a empezarlo y... bueno, las dichosas pantallas de carga, no podía con ellas. No podía disfrutar del juego con tantísima interrupción. No exagero, Quien lo haya jugado sabrá la sensación, y no es solamente cosa mía. Ya para casi el final del juego, y después de numerosos bugs, el juego me craseó junto a la consola. Le cogí tanto asco que jamás llegué a terminarlo, y aún a día de hoy, aun con algún spoiler de por medio, la trama la tengo inconclusa y espero retomarlo con la excusa del canal y jugarlo con todos vosotros. Un año después, 2007, salió Sonic and the Secret Ring para la Wii. Mi problema con este juego para empezar era el mando. No estaba hecho para mí jugar con el Wii Remote. De primera no me atrajo. Mi inconveniente fue la jugabilidad de este título. No podía jugar con esos diseños de niveles. Se me hacía un poco infumable, con un correpasillos total. Supongo que a esta altura debo parecer un exquisito repipi, porque sí conocí fans que les gustó el sistema, pero lo dicho, a mí nunca llegó a atraerme, pero estoy dispuesto a darle una segunda oportunidad. Sonic Unleashed del año 2008 fue otro título para nuestra PlayStation 3. Este juego hizo debutar el sistema de Boost, que de primera no me agradó, para qué nos vamos a engañar, pero luego lo acabé disfrutando y le encontré el puntillo que me divertía realmente. El problema, las fases de lobo, lentas. Tenía una sensación de estar jugando las fases de agua que te ralentizan todo el rato, y yo no podía con ellas. Jugar a Sonic para mí es quemar adrenalina, y cada vez que sale una fase de este estilo, no, es que lo rechazaba totalmente. Abandoné este título no por su calidad, sino porque la PlayStation 3 se fastidió y desde entonces nunca más pude terminarlo. Tengo ganas de darle otra oportunidad y a ver qué me he perdido. Sonic and the Black Knight de 2009. Me pareció curiosa la trama, pero volvemos a lo mismo. No podía jugar con el Wii Remote Motion. Me pasó igual que con el Secret Ring, aunque en este caso sí que por la historia lo hubiera terminado, de no ser por el mando. Sonic Colors del año 2010. Mi problema fue al contrario que con The Black Knight. Con este juego mi problema fue la trama. La personalidad de Sonic infantilizada a unos niveles que me sentía totalmente alejado de la propuesta. Y el tema de los Wisps, nada, no podía con ello. Este título tampoco lo llegué a terminar, pero me gustaría jugar a su remaster con vosotros algún día, que sé que para algunos es su título favorito como Unleashed quizá. Nos movemos al año 2013, con la salida de Sonic Lost World. Lo estoy rejugando otra vez y mi opinión ha cambiado bastante respecto a hace años. Sigue sin parecerme un Sonic al uso y su personalidad es como la de Colors, infantil a más no poder, pero la propuesta tan diferente hizo que me pusiera con él otra vez. Intentaré hacer un vídeo más extenso sobre este título en un futuro. Y la razón por la que hago este vídeo es porque quería empezar con Sonic Chronicles. De este juego solo vi imágenes en su día y no tengo una opinión bien definida. Si alguno lo ha jugado, que lo deje en la caja de comentarios. Tengo ganas de probarlo en el canal. ¿Me lo recomendáis? ¿O debería evitar tocarlo? Yo tengo ganas de jugarlo y ver qué me encuentro. Como veis, son unos cuantos títulos que no he podido disfrutar como fan. De ahí que a veces me muestre algo preocupado con Frontiers, porque quizás es problema mío y no de la saga. Pero no lo siento así. Espero que respetéis mis opiniones aquí vertidas, pues es una opinión meramente personal, y me gustaría que me comentarais vuestros juegos abandonados de Sonic y qué motivos os llevaron a abandonarlo. Y con esto me despido. Si pudieseis darle like al vídeo os lo agradecería. Suscribiros al canal si queréis ver más contenido como este y podéis seguirme en Twitter donde cada 2x3 estoy actualizando con noticias de Sonic Frontiers que me voy encontrando y demás. Sin más me despido. Un saludo.